Bombazo en el Real Madrid. 3 salidas sacuden el vestuario blanco. Brahim Díaz vuelve a estar en el centro de todos los rumores, y sinceramente, madridistas, creo que estamos llegando a un momento decisivo para su carrera en el Real Madrid. Después de varias temporadas demostrando calidad, compromiso y profesionalismo, la realidad es que nunca ha conseguido dar ese paso definitivo para convertirse en un indiscutible dentro del once titular. Y cuando un futbolista entra una y otra vez en esa dinámica de ser importante desde el banquillo, de alternar titularidades con suplencias y de vivir constantemente pendiente de las rotaciones, llega un punto en el que todas las partes deben preguntarse qué es lo mejor para el futuro. En este caso, mi opinión es bastante clara. Si finalmente José Mourinho decide que Brahim no va a ser una pieza esencial dentro de su nuevo proyecto, creo que la mejor solución para todos sería una cesión a un club donde pueda recuperar continuidad, asumir un papel protagonista y demostrar durante toda una temporada que todavía tiene condiciones para regresar al Santiago Bernabéu siendo un futbolista mucho más completo. Y quiero dejar algo muy claro desde el principio. Defender un préstamo no significa pensar que Brahim no tiene calidad para jugar en el Real Madrid. Todo lo contrario. Siempre me ha parecido un jugador diferente. Tiene talento, imaginación, desequilibrio, personalidad para recibir entre líneas y una capacidad extraordinaria para resolver partidos complicados con una acción individual. Pocos futbolistas de la plantilla poseen esa facilidad para eliminar rivales en espacios reducidos y generar superioridades cuando el encuentro parece completamente bloqueado. Precisamente por eso resulta tan frustrante analizar su trayectoria en el club blanco. Cada vez que parecía dar un paso adelante aparecía una lesión, una nueva competencia o simplemente una decisión técnica que volvía a situarlo en un segundo plano. Esa irregularidad no siempre ha dependido de su rendimiento. Muchas veces también ha sido consecuencia del enorme nivel competitivo que existe dentro de la plantilla madridista. Competir por un puesto en el Real Madrid probablemente sea el desafío más difícil del fútbol mundial. No basta con jugar bien durante 2 o 3 partidos. Hay que mantener un nivel extraordinario durante toda la temporada porque cualquier pequeño bajón puede significar perder la titularidad frente a otro futbolista de primer nivel. Y creo que eso es exactamente lo que ha ocurrido con Brahim. Nunca ha dejado de ser útil. Nunca ha dejado de aportar. Pero tampoco ha conseguido convertirse en imprescindible. Esa diferencia es enorme cuando hablamos del Real Madrid. Porque el objetivo del club no consiste únicamente en tener buenos jugadores. El objetivo es construir un once donde prácticamente todos sean capaces de decidir eliminatorias de Liga de Campeones. Cuando observamos el nuevo proyecto que parece estar diseñando José Mourinho, entendemos rápidamente que cada posición va a exigir un nivel físico, táctico y competitivo todavía mayor que en temporadas anteriores. Todo apunta a que el entrenador portugués quiere un equipo mucho más intenso, más vertical, más agresivo la presión y con futbolistas capaces de sostener un ritmo elevadísimo durante 90 minutos. En ese contexto aparece la gran pregunta. ¿Puede Brahim convertirse en uno de los líderes de ese nuevo proyecto? Yo creo que sí podría hacerlo. Pero no ahora. Y esa es precisamente la razón por la que considero que una cesión sería mucho más inteligente que una venta definitiva. Porque vender a un jugador de este talento siempre implica asumir un riesgo enorme. ¿Qué ocurre si dentro de 2 temporadas explota definitivamente y se convierte en una estrella mundial? El Real Madrid ya ha vivido situaciones parecidas en el pasado. Futbolistas que salieron buscando minutos y terminaron alcanzando un nivel extraordinario cuando encontraron continuidad. Por eso pienso que el club debe actuar con mucha inteligencia. Si José Mourinho considera que Brahim necesita jugar 40 o 50 partidos durante una temporada completa para evolucionar, entonces lo lógico sería buscar un destino donde pueda asumir ese protagonismo sin perder el control sobre su futuro. Ese detalle me parece fundamental. Porque el talento de Brahim sigue estando ahí. Lo único que necesita es estabilidad. Necesita sentirse importante. Necesita saber que cada fin de semana será titular y que tendrá la confianza suficiente para equivocarse, corregir y seguir creciendo. En el Real Madrid eso resulta mucho más complicado. Cada partido tiene una presión gigantesca. Cada error genera debates. Cada suplencia alimenta nuevos rumores. Y muchas veces un futbolista joven termina perdiendo confianza simplemente porque nunca consigue acumular 10 o 15 encuentros consecutivos jugando desde el inicio. Eso es exactamente lo que intentaría evitar si yo estuviera en la dirección deportiva del club. Buscaría una cesión a un equipo competitivo. Un equipo que dispute competiciones europeas. Un entrenador que apueste por un fútbol ofensivo. Y un contexto donde Brahim pueda convertirse en la referencia técnica del proyecto. Porque si logra completar una temporada de máximo nivel, el gran beneficiado será el propio Real Madrid. Volvería siendo un jugador mucho más maduro. Con más experiencia. Con mayor liderazgo.
y preparado para competir de verdad por un puesto en el Bernabéu. Hay otro aspecto que también debemos analizar. El calendario que afrontará el Real Madrid durante los próximos años será todavía más exigente. Eso obliga a disponer de una plantilla profunda. Pero profundidad no significa acumular jugadores descontentos por la falta de minutos. Significa desarrollar futbolistas que puedan regresar preparados para asumir responsabilidades importantes. Y ahí una cesión puede convertirse en una herramienta extraordinaria. Además, si observamos cómo trabajan los grandes clubes europeos, veremos que esta estrategia es cada vez más habitual. Muchos talentos salen durante una temporada, crecen lejos de la presión del club de origen y regresan mucho más preparados para competir al máximo nivel. No sería un castigo para Brahim. Sería una inversión en su desarrollo. Y sinceramente creo que él mismo podría beneficiarse muchísimo de esa experiencia. Porque nadie duda de su calidad. Lo que todavía genera dudas es su capacidad para mantener ese nivel durante una temporada completa siendo protagonista absoluto. Eso solamente puede demostrarse jugando. No entrenando. No entrando 20 minutos desde el banquillo. Jugando cada fin de semana. Asumiendo la responsabilidad de liderar un proyecto deportivo. Si consigue hacerlo, estoy convencido de que volvería al Real Madrid siendo un futbolista completamente diferente. Mucho más preparado para competir. Mucho más seguro de sí mismo. Y con argumentos suficientes para convertirse finalmente en ese jugador que durante tantos años todos hemos esperado ver con continuidad en el Santiago Bernabéu. Por eso, madridistas, aunque muchos puedan pensar que lo mejor sería vender a Brahim y cerrar definitivamente esta etapa, yo prefiero apostar por una solución mucho más inteligente. Mantener el control sobre uno de los futbolistas con más talento de la plantilla, permitirle crecer lejos del Bernabéu durante una temporada y darle la oportunidad de regresar convertido en un jugador mucho más determinante. Porque a veces, el mejor fichaje que puede hacer un club no es incorporar un nuevo futbolista, sino recuperar uno que ya tenía y que vuelve preparado para triunfar definitivamente. Franco Mastantuono es probablemente uno de los futbolistas con mayor proyección que ha fichado el Real Madrid en los últimos años. No estamos hablando simplemente de un joven con talento. Estamos hablando de un jugador que, pese a su edad, ya ha demostrado una personalidad extraordinaria para asumir responsabilidades en uno de los clubes más exigentes de Sudamérica. Precisamente por eso me llamó muchísimo la atención conocer el interés del Milan en incorporarlo mediante una cesión, porque cuanto más analizo esa posibilidad, más convencido estoy de que puede ser una decisión muy beneficiosa tanto para el jugador como para el propio Real Madrid. Y quiero dejar clara mi postura desde el principio. Si la operación consiste en un préstamo de una temporada, sin opción de compra y manteniendo el control absoluto sobre el futuro del futbolista, yo la apoyaría sin ninguna duda. Ahora bien, si alguien dentro del club estuviera pensando en abrir la puerta a una venta definitiva, aunque fuera con cláusulas de recompra, mi respuesta sería completamente distinta. Porque Franco Mastantuono representa precisamente ese tipo de jugador que el Real Madrid no puede permitirse perder. Muchas veces los grandes clubes cometen un error muy peligroso. Quieren resultados inmediatos. Quieren que un futbolista de 18 o 19 años llegue y domine partidos desde el primer día. Y la realidad es que muy pocos talentos consiguen soportar esa presión. No porque les falte calidad, sino porque el salto competitivo es gigantesco. Pasar del fútbol argentino al Real Madrid supone cambiar absolutamente todo. Cambia la velocidad del juego. Cambia la exigencia táctica. Cambia la presión mediática. Cambia la responsabilidad. Y cambia incluso la manera de entender el fútbol. Por eso creo que José Mourinho puede estar contemplando una solución muy inteligente. En lugar de precipitar el crecimiento del jugador dentro del Bernabéu, permitir que complete una temporada en una liga extremadamente competitiva como la italiana. Y sinceramente creo que el Milan puede ser uno de los mejores destinos posibles. Estamos hablando de un club histórico. Un club acostumbrado a competir por títulos. Un equipo donde la presión existe, pero no alcanza el nivel permanente que vive cualquier futbolista del Real Madrid. Eso permitiría a Mastantuono cometer errores, aprender, adaptarse al fútbol europeo y crecer sin sentir que cada partido puede marcar su futuro. Porque no debemos olvidar algo muy importante. Los futbolistas jóvenes necesitan jugar. Y necesitan hacerlo con continuidad. Da igual lo extraordinario que sea un talento. Si únicamente disputa 15 o 20 minutos de vez en cuando, su evolución termina ralentizándose. El crecimiento llega cuando un jugador participa todas las semanas. Cuando debe resolver problemas constantemente. Cuando empieza a entender distintos sistemas tácticos. Cuando aprende a competir contra rivales con estilos completamente diferentes. Y precisamente eso podría ofrecerle el Milan. Además,
La Serie A sigue siendo una de las mejores escuelas para cualquier futbolista joven. Especialmente para aquellos que todavía necesitan mejorar aspectos tácticos. En Italia se trabaja muchísimo el posicionamiento. La lectura del juego. Los movimientos sin balón. La ocupación de espacios. La disciplina colectiva. Todas esas cualidades pueden convertir a un jugador con talento en un futbolista mucho más completo. Y Mastantuono posee precisamente la base ideal para aprovechar ese aprendizaje. Porque la calidad técnica nunca ha estado en discusión. Tiene una conducción elegante. Posee una visión de juego muy por encima de la media para su edad. Tiene personalidad para pedir el balón incluso en los momentos más complicados. Y además cuenta con un golpeo extraordinario tanto en pases como en disparos desde media distancia. Pero todavía necesita desarrollar otros aspectos. Necesita ganar experiencia. Necesita acostumbrarse a partidos donde no siempre tendrá libertad para recibir. Necesita aprender a convivir con defensores mucho más físicos. Y necesita entender cómo gestionar los diferentes ritmos que exige el fútbol europeo. Todo eso resulta mucho más sencillo cuando un futbolista juega de forma constante. Hay aficionados que consideran cualquier cesión como un paso atrás. Yo pienso exactamente lo contrario. Creo que, cuando está bien planificada, una cesión puede convertirse en la mejor inversión deportiva posible. Porque el objetivo nunca debe ser acelerar artificialmente la carrera de un futbolista. El objetivo debe ser preparar al jugador para que, cuando llegue el momento de vestir la camiseta del Real Madrid de manera definitiva, esté realmente preparado para competir por la titularidad. Y en el caso de Mastantuono creo que todavía existe margen para seguir creciendo. No porque le falte talento, sino porque todavía tiene muchísimo potencial por desarrollar. Imaginemos por un momento que permanece esta temporada en el Real Madrid. ¿Qué ocurriría? Lo más probable es que encontrara muy pocos minutos. Competiría con futbolistas mucho más consolidados. Su participación dependería de lesiones, rotaciones o partidos muy concretos. Eso significa que pasaría más tiempo entrenando que jugando. Y un talento de estas características necesita exactamente lo contrario. Necesita sentirse protagonista. Necesita disputar 40 o 50 partidos. Necesita vivir situaciones de máxima exigencia cada fin de semana. Necesita equivocarse. Necesita corregir. Necesita evolucionar. Todo eso es muchísimo más difícil cuando cada actuación depende únicamente de unos pocos minutos desde el banquillo. Por eso entiendo perfectamente que José Mourinho valore la posibilidad de buscarle un destino donde pueda acelerar ese proceso de maduración. Y si finalmente el Milan presenta un proyecto serio, con garantías deportivas y con la promesa de darle continuidad, creo que el Real Madrid debería estudiar muy seriamente esa opción. Porque hablamos de uno de los clubes que mejor ha trabajado históricamente con futbolistas jóvenes. No sería un destino improvisado. Sería un escenario ideal para seguir creciendo. Eso sí, existe una condición que para mí resulta absolutamente innegociable. El Real Madrid debe mantener el control total sobre el jugador. Nada de opciones de compra. Nada de fórmulas que permitan perder a una de las mayores promesas del fútbol mundial. Si Mastantuono sale, debe hacerlo con la certeza de que regresará al Santiago Bernabéu una vez finalice su proceso de formación. Porque estoy convencido de que su futuro está vestido de blanco. Y precisamente por eso no tendría ningún sentido facilitar que otro club pueda quedarse con él definitivamente. Muchas veces el mejor movimiento de mercado no consiste en fichar a una estrella. Consiste en proteger el desarrollo de la estrella que ya tienes en casa. Y creo sinceramente que eso es exactamente lo que debe hacer el Real Madrid con Franco Mastantuono. Permitirle crecer. Permitirle jugar. Permitirle aprender. Pero siempre con un único objetivo. Que dentro de 1 o 2 años regrese al Bernabéu preparado para convertirse en uno de los grandes referentes del nuevo proyecto de José Mourinho. Porque si algo nos ha enseñado la historia del Real Madrid es que la paciencia, cuando se trata de futbolistas extraordinarios, suele terminar dando enormes recompensas. Y cuanto más pienso en el futuro de Mastantuono, más convencido estoy de que una cesión inteligente puede ser el camino perfecto para que ese enorme talento termine explotando con la camiseta del Real Madrid. Eduardo Camavinga vuelve a aparecer relacionado con el Manchester United. Sinceramente, madridistas, esta es una de esas noticias que me preocupan mucho más que cualquier rumor sobre un posible fichaje. No porque el interés del conjunto inglés resulte extraño. Eso es completamente normal cuando hablamos de uno de los centrocampistas con mayor talento del fútbol europeo. Lo que realmente me preocupa es que haya personas que puedan considerar razonable abrir la puerta a su salida en este momento. Mi respuesta es rotundamente no. Si José Mourinho quiere construir un Real Madrid capaz de dominar Europa durante los próximos 5 o 6 años,
Camavinga debe formar parte de ese proyecto desde el primer día hasta el último. Y no lo digo únicamente por el enorme nivel que ya ha demostrado. Lo digo porque creo que todavía no hemos visto la mejor versión de Eduardo Camavinga. Muchas veces olvidamos la edad que tiene. Cuando observamos la naturalidad con la que juega, parece que llevara 10 temporadas siendo titular en el Real Madrid. Pero la realidad es muy diferente. Todavía es un futbolista extremadamente joven. Todavía sigue aprendiendo. Todavía continúa desarrollando aspectos de su juego que pueden convertirlo en uno de los mejores centrocampistas del mundo. Precisamente por eso me sorprendería muchísimo que el Real Madrid aceptara escuchar ofertas importantes por él. Porque encontrar un futbolista con sus características resulta prácticamente imposible. Camavinga no es un mediocentro convencional. Tampoco es únicamente un interior. Ni mucho menos un especialista defensivo. Es uno de esos jugadores capaces de adaptarse prácticamente a cualquier contexto del partido. Puede actuar como pivote. Puede jugar unos metros más adelantado. Puede ayudar en la salida del balón. Puede romper líneas conduciendo. Puede recuperar balones en campo rival. Incluso ya ha demostrado en varias ocasiones que puede rendir como lateral cuando el equipo lo necesita. Y eso tiene un valor enorme. En el fútbol moderno cada vez existen menos jugadores tan completos. La mayoría de futbolistas destacan en una función muy concreta. Camavinga destaca en muchas. Y precisamente por eso considero que venderlo sería un error estratégico. Hay quienes argumentan que una gran oferta permitiría financiar otros fichajes. Ese razonamiento puede parecer lógico desde un punto de vista económico. Pero el fútbol no siempre funciona así. Porque después llega el momento de sustituir al jugador. Y entonces aparece el verdadero problema. ¿Quién ofrece hoy en el mercado todo lo que aporta Camavinga? Muy pocos. Y probablemente ninguno por un precio razonable. Por eso creo que el Real Madrid debe pensar mucho más allá del beneficio inmediato. Cuando un futbolista reúne juventud, experiencia, personalidad y un margen de crecimiento tan amplio, normalmente lo inteligente es construir el proyecto alrededor de él. No venderlo. Además, quiero detenerme en algo que muchas veces pasa desapercibido. Camavinga todavía no ha disfrutado de varias temporadas consecutivas jugando con absoluta continuidad. Entre lesiones, cambios tácticos y diferentes necesidades del equipo, muchas veces ha tenido que adaptarse constantemente. Ha jugado como pivote. Ha jugado como interior. Ha sido lateral izquierdo. Ha tenido que modificar su posición dependiendo de los compañeros que estaban disponibles. Y aún así, casi siempre ha respondido con un nivel muy alto. Eso demuestra algo muy importante. Su compromiso con el equipo está por encima de cualquier interés individual. Nunca lo hemos visto generar polémicas por cambiar de posición. Nunca ha puesto excusas. Nunca ha transmitido la sensación de pensar primero en sí mismo. Siempre ha aceptado el reto. Y esa mentalidad es exactamente la que necesita un club como el Real Madrid. Estoy convencido de que José Mourinho valora muchísimo ese tipo de futbolistas. Entrenadores como él disfrutan trabajando con jugadores capaces de interpretar diferentes funciones sin perder intensidad ni competitividad. Y Camavinga representa perfectamente ese perfil. Ahora imaginemos por un momento que el Manchester United presenta una oferta realmente importante. Una cifra capaz de generar un gran debate. Muchos pensarían inmediatamente en el beneficio económico. Pero yo haría una pregunta mucho más sencilla. ¿El dinero garantiza encontrar un sustituto mejor? Mi respuesta vuelve a ser no. Porque el mercado actual está lleno de futbolistas muy buenos. Pero muy pocos combinan calidad técnica, despliegue físico, inteligencia táctica, agresividad defensiva y capacidad para jugar en varias posiciones como lo hace Camavinga. Y eso convierte su perfil en algo tremendamente difícil de reemplazar. Además, creo que el propio jugador ha demostrado cuál es su prioridad. Siempre ha transmitido que quiere triunfar en el Real Madrid. Nunca ha dado la impresión de estar buscando una salida. Nunca ha utilizado rumores para presionar al club. Nunca ha alimentado debates sobre su futuro. Eso también dice mucho de su personalidad. Porque cuando un futbolista quiere quedarse, luchar por un puesto y seguir creciendo dentro del mejor club del mundo, lo mínimo que puede hacer la institución es confiar en él. Especialmente cuando hablamos de alguien que todavía tiene muchísimo recorrido por delante. Hay otro aspecto que me hace ser todavía más contundente. José Mourinho está construyendo una nueva columna vertebral para el Real Madrid. Durante las últimas semanas hemos hablado de posibles cambios en defensa. También de movimientos importantes en ataque. Pero cualquier gran equipo necesita una base sólida en el centro del campo.
Y sinceramente creo que Camavinga debe formar parte de esa base junto a los futbolistas que marcarán la próxima década. Porque el francés tiene condiciones para convertirse en uno de esos jugadores que permanecen muchos años en el Bernabéu. Uno de esos futbolistas que terminan llevando el brazalete de capitán. Uno de esos nombres que representan la identidad competitiva del club. Perder un jugador así por una gran oferta económica sería pensar únicamente en el presente. Y el Real Madrid siempre ha demostrado que sus mejores proyectos nacen cuando sabe proteger a los futbolistas llamados a liderar el futuro. Por eso entiendo perfectamente que existan clubes interesados. Sería extraño que no los hubiera. Cualquier entrenador del mundo querría tener a Camavinga en su plantilla. Michael Carrick sabe perfectamente el tipo de jugador que es. Sabe que mejoraría inmediatamente el nivel del Manchester United. Y precisamente por eso el Real Madrid debe cerrar completamente esa puerta. No porque Camavinga sea intransferible por contrato, sino porque debería ser intransferible por importancia deportiva. Algunos fichajes generan ilusión. Otros aportan calidad. Pero muy pocos jugadores tienen la capacidad de convertirse en pilares de una generación. Yo creo sinceramente que Eduardo Camavinga pertenece a ese grupo. Y sería un error histórico permitir que abandonara el Bernabéu justo cuando está entrando en la etapa más importante de su carrera. Por eso, si finalmente llegan ofertas desde Inglaterra, espero que Florentino Pérez tenga muy clara la respuesta. Agradecer el interés. Escuchar con respeto. Y decir que no. Porque algunas operaciones no deben valorarse únicamente por el dinero que entra. También deben analizarse por todo lo que el equipo perdería sobre el terreno de juego. Y en el caso de Camavinga, el Real Madrid perdería mucho más que un centrocampista extraordinario. Perdería presente. Perdería futuro. Y perdería a uno de los futbolistas llamados a liderar el nuevo proyecto de José Mourinho durante muchos años. Madridistas, ahora quiero conocer vuestra opinión. Decidme en los comentarios desde qué ciudad y desde qué país seguís al madridista y responded a una pregunta muy sencilla. ¿Rechazaríais cualquier oferta por Camavinga o existe una cifra por la que aceptaríais venderlo? Me encantará leer todas vuestras opiniones y debatir con vosotros. Si os ha gustado este análisis, no olvidéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal y activar la campana para no perderos ninguna novedad sobre el Real Madrid. Y ahora os invito a hacer clic en el vídeo que está apareciendo en vuestra pantalla, porque allí seguimos analizando todas las decisiones que pueden marcar el futuro del conjunto blanco. Como siempre, gracias por acompañarme y ¡Hala Madrid!